porque donde, por donde, perdón, tenemos la aula abierta por donde empiezo mi revisión del estado del arte, estrategias de barrido y fichado, con el profesor Sergio Castañeda Ramírez, que se encuentra acá conmigo. No, muchísimas gracias. Entonces, nuevamente, muy buenas noches a todos. Como María Fernanda, esta presentación tiene este título de Por dónde empiezo el estado del arte. Y lo que pretendo con esta charla es darles algunas ideas sobre cómo realizar esta parte de cualquier investigación. Podríamos decir que es la menos popular, la más tediosa y la que las personas más le sacan el cuerpo. Entonces, la estructura que vamos a hacer es primero indicar por qué tenemos que hacer un estado del arte, cuál es la importancia, cuáles son las valencias que están relacionadas al respecto. Posteriormente, pues daremos unas definiciones y una metodología para hacer un estado del arte. Y la idea es que también para mostrarles un poco cómo funciona un poquito el método, la idea es hacer un acercamiento con un ejemplo que estaremos trabajando en la tercera parte de la presentación. Bueno, entonces vamos a comenzar con la introducción del tema, en la cual entonces, pues, hay una cuestión que está relacionada con por qué es muy difícil o por qué es tan difícil formular una buena pregunta de investigación. Generalmente cuando nosotros vamos a hacer investigación, nos vamos a involucrar con un entorno investigativo, siempre debemos partir de una pregunta. Debemos partir entonces de... ya no es necesario. Debemos partir de una pregunta, de algo que nos oriente hacia qué es lo que debemos investigar. Normalmente esta parte suele ser bastante compleja y muchas veces cuando uno genera una investigación no tiene como una pregunta clara. Es decir, yo por ejemplo quiero investigar algo relacionado por ejemplo con la contaminación, con la crisis ambiental, etcétera. Entonces, si tenemos, pues, por ejemplo, algo relacionado con la contaminación, con la crisis ambiental, por ejemplo, etcétera, pues debemos partir de una pregunta clara sobre qué es lo que debemos hacer. Y normalmente es como, bueno, ¿qué vamos a investigar? El cambio climático. Okay, pero ¿qué vamos a estudiar del cambio climático? Entonces ahí es donde uno se queda corto porque ya uno no tiene como idea de para dónde vamos a llegar. Entonces, entre las razones por las cuales es complicado generar una buena pregunta de investigación, entonces aquí pues listo algunas de las más importantes. Número uno, no sabemos nada del área del conocimiento y que voy a investigar. La mayoría de veces que nosotros hacemos investigación, particularmente pues, con personas que son técnicas o que recién están iniciando la investigación, es que no tenemos idea de qué es lo que estamos investigando y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, pasa a veces, yo soy profe de química y los estudiantes que trabajamos en proyectos de investigación formativa, pasa a veces que cuando los estudiantes van a buscar una idea, ellos dicen, bueno, o uno les sugiere, bueno, ¿por qué no trabajas en algo relacionado con el cambio climático? Que es una problemática moderna, una problemática que sale de las Indias, sobre lo cual pues, hoy en día está orientada pues, por las políticas gubernamentales y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que ocurre, o la primera instancia, es que las personas tienen la más remota idea de qué significa el cambio climático. Dicen, sí, lo he escuchado todo el tiempo, pero yo no sé qué es. Entonces, si de entrada nosotros no sabemos qué es lo que vamos a investigar, pues ahí vamos a tener problemas, porque entonces no vamos a lograr tener como, pues no podemos plantear una pregunta de investigación sobre algo que ni siquiera entendemos qué es. Número dos, no conocemos el estado actual y las tendencias de lo que se va a investigar. El segundo problema ya relacionado, entonces en este caso supongamos que sí conocemos que es el cambio climático. Tenemos unas bases de que está relacionado con lo que llamamos los gases invernadero, el aumento de la temperatura, el derretimiento de los polos, etc. Pero ya viene el punto de cuál es el estado actual y las tendencias de lo que voy a investigar. Es decir, cuál es en este momento la problemática más importante asociada con el cambio climático. Porque sí, nosotros podemos decir que el efecto invernadero
sigue presente o que el efecto invernadero sigue presente, pero a veces, digamos, no tenemos idea de qué es exactamente el componente del efecto invernadero que sigue siendo problemático y qué se ha hecho a lo largo de los años. El efecto invernadero, por ejemplo, una temática que tal vez muchos recuerden, fue el asunto con el hoyo en la capa de ozono. Recordarán que hace mucho tiempo había un hoyo en la capa de ozono y eso hizo que el sol se volviera muy peligroso y que todos nos tuviéramos que proteger constantemente con la antisolar por el hecho de que los rayos ultravioletas nos estaban filtrando y estaban generando pues, problemas en la piel y dificultades asociadas con el cáncer. Hoy en día hay muchas personas que no se han enterado que la capa de ozono ya fue reparada, que ya le colocaron unos, o que ya liberaron unos gases que han logrado que el ozono se haya prácticamente regenerado en su totalidad. Entonces, hoy en día, el problema asociado con el hormigón en la capa de ozono ya no está, o ya se ha disminuido mucho. Entonces, si por ejemplo no tenemos idea de en qué anda el cambio climático, podemos entrar en temáticas que ya hace rato se resolvieron, que ya están abordados, e inclusive tendencias nuevas que quizás no conocíamos y que son las que ahorita mandan la investigación en este tema. Lo otro, justamente, no conozco las problemáticas actuales, sé que el cambio climático existe, pero no tengo la más mínima idea de qué es exactamente lo que está pasando, cuáles son las preocupaciones actuales en el mundo, por ejemplo, lo que está relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, al yo no entender eso, pues tampoco voy a tener una pregunta de investigación que sea válida. Número 4, no sé quiénes están a la vanguardia de lo que voy a investigar. Entonces, por ejemplo, volviendo a esta temática del cambio climático, suele pasar mucho que cuando nosotros vamos a abordar una temática de estas, no sabemos quién más lo está investigando. Es como, bueno, ¿por dónde voy a empezar? ¿Por dónde lo voy a realizar? Como que me informo. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que no saben que existe el área metropolitana en el caso de la ciudad de Medellín. No, finalmente, como presencial, entonces, muchas gracias. Entonces, es muy importante conocer quiénes son las personas que investigan esto, con quién me voy a asesorar, qué instituciones educativas, por ejemplo, están a la vanguardia de esa investigación. Y entonces, pues, eso también nos puede generar dificultades porque yo no sé por dónde empezar a consultar. Y ahora, es que es muy grave o realmente es una pregunta de investigación más fundamentada, puede generar problemas. O sea, ¿por qué es realmente tan difícil uno poder sacar adelante una investigación frente a los vacíos que mencionamos ahorita? Y bueno, pues para responder esa pregunta voy a traer este meme que seguro muchos conocen, que es de este perrito trabajador que tiene pues un incendio alrededor. Discúlpeme un momentito, yo miro aquí una cosita y ya estoy de vuelta. Solo 5 momentos. Listo, ya estoy de vuelta. Entonces les estaba comentando de que, pues, cuando yo digo que una pregunta de investigación mal formulada es muy grave o no, pues la respuesta es que sí. Y la mayoría de veces cuando nosotros tenemos una pregunta mal fundamentada, justamente por los inconvenientes que les mencioné anteriormente, pues como les digo, es como si estuviéramos con ese perrito, que está tranquilo, adelantando su investigación, pero alrededor hay un incendio de cosas que no tienen claras y que le van a generar muchísimas dificultades a futuro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros no tenemos una buena pregunta de investigación?
Número uno, pues no tengo idea de qué voy a hacer. Si, por ejemplo, volviendo a este asunto del cambio climático, yo no tengo las bases, no conozco qué es lo que voy a estudiar, no sé con qué personas o con qué instituciones me puedo asesorar, no sé qué está hoy en día a la vanguardia de la investigación del cambio climático, pues simplemente no tengo idea por dónde voy a empezar. Entonces, por ejemplo, como se los mencionan experiencias con proyectos de investigación formativa de química, de física, de matemáticas, el estudiante normalmente dice, profe, es que no sé qué hacer, ¿qué hago? Díganme qué tengo que hacer. Y es justamente porque tenemos esos vacíos y una pregunta de investigación que no sabemos para dónde va a ir. Número dos, voy a basar mi investigación en información dudosa. Entonces, como se los mencioné, por ejemplo, si nos pasamos en crisis que ya anteriormente, digamos que eran muy graves, pero que hoy en día no se ha vuelto a hablar de ellas, yo puedo partir del hecho de decir que el cambio climático es grave debido a que hay una ruptura y un agujero gigante en la capa de ozono, cuando hoy en día el mayor inconveniente relacionado con el cambio climático son las emisiones de dióxido de carbono y el abuso en el uso de los combustibles fósiles y el petróleo. Entonces, puedo partir de que voy a tener una información dudosa en la que yo no estoy seguro de que realmente voy a llegar a una conclusión acertada. Número tres, pues voy a tener interpretaciones erróneas y generación de conclusiones incorrectas. Si yo no tengo una pregunta de investigación que esté soportada en información verdadera, yo corro el riesgo de que tenga una interpretación que no es y que finalmente me lleve a un estudio que va a ser descartado porque pues va a llegar a conclusiones que quizás sean absurdas, sean locas o que definitivamente no tienen cabida en el tema. Adicionalmente, pues voy a terminar investigando sobre algo obsoleto y relevante, pues como se los mencioné, hay temáticas del cambio climático que ya se han abordado de cierta manera y que hoy en día pues ya son obsoletas o son irrelevantes. Hay formas, por ejemplo, de energía que hoy en día ya no se utilizan y que pues si nosotros no tenemos una buena fundamentación al respecto, entonces pues puedo cometer el error de estudiar algo que ya a nadie le sirve. Y finalmente, pues voy a terminar investigando sobre algo que ya está resuelto, que es básicamente lo que nosotros muchas veces nos dicen como que descubrimos el agua. Es decir, hacemos una investigación sobre algo que ya existe, ya está hecho, ya se sabe, pues no nos va a hacer mucho. Entonces acá, pues viene la pregunta de si realmente necesitamos un estado del arte. Un estado del arte, entonces, así mire como preámbulo, es una revisión de qué han hecho otros autores u otras personas alrededor de un tema. Entonces, ante todas estas cosas, pues, si nos preguntamos si necesitamos un estado del arte, yo espero que la mayoría de ustedes, al escuchar estas razones, digamos, este contexto, pues hagan algo como esto, decir, claro, claro que sí, necesitamos un estado del arte, es muy importante, no podemos caer en tener unas conclusiones incorrectas, en tener un estudio torpe, un estudio mal fundamentado, algo que nos lleve a inconvenientes errores. Entonces, listo, esto nos debemos dar a entender de que necesitamos un estado del arte, necesitamos una información preliminar, necesitamos decidir inicialmente para dónde vamos a ir, etc. Pero volvemos a otro inconveniente, y es que seguramente si ustedes han desarrollado trabajos de investigación, cuando se les habla a las personas de estado del arte, pues decimos, listo, sabemos que es importante, que lo necesitamos, que es muy chévere, entonces vamos a hacer el estado del arte. Y la mayoría de personas pues, va a hacer esto, va a decir, ay, no, no, ¿qué vamos a hacer eso? Y normalmente cuando uno indaga en los estudiantes y las personas, pues por ejemplo, ¿por qué no les atrae el estado del arte? Porque muchas veces en los proyectos o en los trabajos es, por decirlo así, el bloque más débil de información, pues podemos encontrarnos con algunas de estas razones. Número uno, no tenemos ni idea de qué es. Entonces, cuando se habla de un estado del arte, pareciera que estuviéramos hablando de pintura, estuviéramos hablando de algo cosmético, de que estamos mirando actualmente cuáles son las tendencias en moda, en arquitectura. Entonces, muchas veces no tenemos ni idea de qué es un estado del arte. Número dos, no sabemos por dónde empezar. ¿De dónde arranco o cuál es la primera cosa que yo tengo que hacer para construir un estado del arte?
No es como tal algo muy, digamos así, muy intuitivo, no es que yo llegue y me siente y diga, listo, vamos a hacer el estado del arte, sino que tiene algunos pasos que pues, a veces uno no los tiene en cuenta y prefiere mejor saltarse. Este que es el que más destacan las personas a flote, es que el estado del arte pues, es largo, tedioso, difícil, es leer artículos, la mayoría de los artículos están en inglés. Entonces, digamos que a diferencia de otros aspectos de la investigación, como la delimitación de un problema o la parte ya operativa de adquisición de resultados, pues el estado del arte es, digamos, la parte, vamos a decir, la más aburridora de todo. No en el sentido de que sea algo que los desmotive, que uno diga, qué pereza hacer eso, sino porque al no tener una metodología clara para realizarlo, uno simplemente cae en la procrastinación. Uno coge artículos al azar, los va leyendo y luego se da cuenta de que están muy largos. Uno empieza a contar el número de hojas, a ver cuánto le falta. Entonces ahí se vuelve largo. Entonces uno al final termina revisando un solo artículo y diciendo que es el estado del arte. Y finalmente, revisamos muchos artículos, pero ni idea qué hacer después. Yo leo muchos artículos, tengo mucha información, pero cuando la voy a escribir o la voy a plasmar en mi documento de investigación, ahí se nos acaban las baterías y no sabemos para dónde. ¿Listo? Entonces, lo que justamente queremos hacer con esta charla y a través de pues, esta introducción es mostrarles que el estado del arte, primero que nada, es muy importante y segundo que nada, que debemos dirigirlo de una manera tal que sea práctico y serio. Que cuando nosotros nos tengamos que enfrentar a esta parte de la investigación, no caigamos en la desmotivación, en el aburrimiento, sino que tengamos metodologías y ayudas para que eso sea muy eficiente y que inclusive a medida que uno va avanzando, entonces uno se motiva más. Uno dice, wow, he hecho una revisión juiciosa de cómo están las tendencias y los avances actuales con respecto a una determinada temática. Y uno pues a veces se motiva y quiere continuar porque le está fluyendo. Es pues una manera de que esto salga muy fácil. Empecemos entonces hablando de qué es un estado del arte. Pues había dicho por allá de forma muy somera que es simplemente revisar cuál es la vanguardia alrededor de la temática que yo estoy haciendo. ¿Qué han hecho los autores? ¿Cuáles son las problemáticas? Etc. Eso ya lo vamos a mirar desde una manera más formal. Entonces, el estado del arte lo podemos definir como una investigación documental. Entonces, como una investigación documental que va a tener tres ejes: recuperar para describir, comprender y recuperar para trascender reflexivamente. Entonces, hacemos una investigación documental porque tenemos que revisar artículos, tenemos que revisar libros, tenemos que revisar teoría, etc. Y eso va a tener recuperar para describir. Esa palabra recuperar es porque nosotros estamos leyendo algo que ya está publicado. Entonces piensen más o menos que es como cuando ustedes quieren aprender matemáticas y van a la casa y encuentran el álgebra de Baldor, o intentan repasar matemáticas ya estando en la universidad, o inclusive para explicarle a un chinito, a un familiar, a un amigo. Entonces, ¿qué hacen? Van a la casa, se acuerdan que la álgebra de Baldor está por allá almacenada en la biblioteca y lo que hacen es sacarlo, volverlo a abrir. Y digamos que es como si lo estuviéramos recuperando. Estamos tomando la información de esa álgebra de Baldor que está abandonado hace tiempo y lo utilizamos entonces para diferentes fines. Número uno, para describir. Entonces vamos a recapitular qué se ha hecho, qué se conoce, qué tenemos o cuáles son las definiciones importantes alrededor de ese estado de investigación. Vamos a utilizar esa investigación para comprender, como se lo mencioné, esta es una parte muy importante, y es entender qué es lo que estamos investigando. La mayoría de los errores en un estado del arte y en general en cualquier investigación es no tener idea de qué es lo que estoy haciendo, no estar a la vanguardia de la teoría. No significa que nos tengamos que volver los más expertos en el tema, pero sí por lo menos pues, entender cómo funcionan las cosas o cuál es el contexto alrededor de lo que estamos haciendo. Y finalmente recuperamos para trascender reflexivamente. Entonces, cuando yo hago una recapitulación de información,
se espera que uno simplemente no se quede en que la revise y ya, sino que uno tenga una reflexión al respecto. Dice, bueno, hice toda esta información, pero ¿sabes qué? Actualmente lo que se ha hecho por el cambio climático tiene todavía muchos vacíos. Hay muchas cosas que no se entienden, hay muchos aspectos de la vida cotidiana actual que generan contaminación y que no se han tenido en cuenta. Yo debería pensar en que eso es un buen tema de investigación. Listo. Entonces, aparte de leer, es opinar, tener un análisis crítico, o cuando uno lee un artículo de revista y dice, este artículo le faltan ciertas cosas, le faltan argumentos, no está bien, acá también podemos hacer lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos de hacer un estado del arte? Entonces, número uno, delimitar y caracterizar el área de conocimiento, lo que les estaba mencionando con respecto a que sepamos que estamos estudiando, que tiene esa área del conocimiento, cuáles son las tendencias, que se ha trabajado alrededor de ellas. Número dos, detectar lo relevante y lo recurrente. Entonces, como se los mencioné, es muy importante a la hora de cualquier investigación saber qué es lo relevante, o qué es lo que quiero investigar. Recordemos que la idea de las investigaciones es que ellas trascienden, de que cuando yo haga una investigación, no lo haga como un relleno, digámoslo así, porque necesito cumplir una tarea, porque quiero tener una investigación, porque sí, sino que busquemos que esa investigación tenga un grado de relevancia alto. Y también lo que es recurrente, que es lo que más estudia las personas alrededor de este tópico, de esta temática. Todavía, por ejemplo, sigue siendo un inconveniente lo relacionado con las emisiones de dióxido de carbono. Y la mayoría de estudios de cambio climático están enfocadas en cómo reducirlas. Entonces, por ejemplo, utilizar filtros, utilizar otras tecnologías, utilizar pulmones, corredores verdes. Y van a notar, pues, por ejemplo, en ese caso no se puede encontrar que la mayoría de estudios van enfocados a eso. Adicionalmente, ahí podemos detectar los vacíos, las tendencias, hacia dónde está apuntando el cambio climático. Entonces, esas cosas que quizás uno las una vez por allá en el colegio, seguramente ya han cambiado mucho al momento de volverlas a retomar. Número tres, muy importante contextualizar históricamente la investigación, qué se ha hecho, de dónde empezó, cuáles han sido los avances. El estudio de ese objeto de investigación ha sido grande, ha sido corto, ha sido largo, qué se ha hecho con él y a través del tiempo cómo ha ido evolucionando. También entonces nos va a servir para hacer un balance de información. De todo lo que yo estoy recopilando, la idea es que sepamos pesar qué información de la que encontramos nos sirve, nos ayuda y nos complementa para el estudio que vamos a hacer. Tenemos este otro ítem que es ubicar y relacionar información de interés. Entonces, normalmente en los artículos, en los libros, pues vamos a encontrar ciertos párrafos o ciertas piezas de información que van a tener más peso que otras. Definiciones, comentarios, algunas conclusiones impactantes que uno diga, wow, esto me sirve mucho para basarme en fundamental de investigación. Y finalmente, identificar autores importantes y núcleos de interés científico. Entonces, a medida que uno, por ejemplo, va revisando información, va revisando artículos, uno va a encontrarse con autores que recurrentemente aparecen en estos artículos. Entonces, por ejemplo, en una tecnología que son, por ejemplo, las pilas de combustible, que es una tecnología que se utiliza, pues, que es una de las formas de generación de energía alternativa promisorias, lo que llamamos los carros de hidrógeno, etcétera. Tienen, por ejemplo, como referente a un señor llamado John Newman y a otro señor llamado Adam Weber, que son estudiosos en el tema. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me di cuenta de eso? Porque al buscar artículos relacionados con pilas de combustible o autos o pilas de hidrógeno, ellos aparecen varias recurrentemente como autores del tema. También uno puede encontrar universidades, inclusive se puede encontrar eventos científicos que específicamente toquen ese tópico, etc. Y entonces, con el estado del arte, buscamos nuevamente 4 finalidades: reconocer y obtener conocimiento, construir un saber, comprender un fenómeno y finalmente crear un marco conceptual. ¿Listo? Entonces, que vaya ligado a todo lo que hemos venido mencionando, de los intereses, de los objetivos, a qué quiero llegar, qué es lo que quiero entender. Y sobre todo, esta parte de crear un marco conceptual es fundamental,
porque nuevamente es a partir de ese marco conceptual, esa recopilación de información de la que nosotros nos podemos basar, por ejemplo, para formular una pregunta de investigación adecuada, ya con bases, ya con información que me permitan especificar dentro de esa idea general que es estudiar el cambio climático, pues qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos a la mano y cuál debe ser la pregunta que genere un impacto mayor dentro del área de estudio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya con esto definido, vamos a mirar un poquito cuáles son las fases del estado del arte. Nos vamos a enfocar y nos vamos a más. Entonces, ¿cuáles son esas fases y cuáles son los pasos para realizar un buen estado del arte? Básicamente, cuando vamos a crear un estado del arte, tenemos tres pasos: una planeación, un diseño y gestión y un análisis. En la planeación, lo que vamos a buscar es, primero que nada, definir cuál es el tema que vamos a hacer. Entonces, si por ejemplo nos volvemos a fijar en este asunto del cambio climático, pues yo ya sé que el tema que voy a hacer es cambio climático. Simplemente cuál es la idea o cuál es el campo de conocimiento que voy a hacer. Puede ser algo psicológico, por ejemplo, depresión en estudiantes, Alzheimer en personas adultas, un tema en particular en el que yo estoy interesado. Tenemos otra parte de la planeación que es el barrido, que es recolectar artículos, recolectar libros, recolectar piezas de información que a mí me va a interesar. Y vamos a formular como producto de esto una pregunta guía. Esa pregunta guía, digamos, nos va a ayudar con una forma preliminar a revisar esos artículos, que a buscar en ellos, pues, qué es lo que a mí me interesa. Después vamos a tener un paso de diseño y gestión, en el cual vamos a tener un diseño para recopilación de información, es decir, de lo que vamos a leer, qué es lo que vamos a clasificar, qué es lo que vamos a extraer, qué es lo que necesitamos. Luego hacemos un paso de lectura lineal, aquí sí llegamos a la parte donde vamos a leer todo lo que tenemos a disposición, todo lo que hemos descargado. Y finalmente, pues una de los objetivos que tenemos dentro de esta presentación, que pues, el título recuerdan que son técnicas para barrido y fichado, justamente esta parte del fichado, que es una estrategia en la que clasificamos la información de los artículos o de los libros, pero que encontremos, de forma tal que nosotros entonces podamos utilizarlo para la construcción del estado del arte. Después de eso llega la fase de análisis, en donde vamos a interpretar desde la información Vamos a dar un momento a ver qué fue lo que pasó con el profesor Sergio. Posiblemente sea un problema de internet. disculpas, tuvimos una falla del internet, pero ya estoy aquí de vuelta. Listo. Voy a volver a pantalla. ¿Me escuchan y me ven bien? Profe, lo escuchamos. Está cargando tu pantalla en este momento, pero la cámara sí no. La cámara no se ve. No. Vemos tu pantalla, estás en este momento en el Teams, no vemos la presentación. Pero la cámara no quiere, o sea, se quedó tu imagen anterior. Ok. Pero ya es un tema, creo que es de Teams. Entonces, si quieres, continúa.
con la O presentación y ya en algún momento algo bueno, definimos. Me tocaría volverte a llamar, profe. no sé cómo tú lo consideres adecuado. No, también por la calidad del internet, hagámoslo con tu presentación para que no vuelva a haber ninguna caída y se vea bien y tengamos la presentación Ok, solita, pues. perfecto. Mames, hasta el momento hay dudas o preguntas. Vayan a mirar los asistentes. Recuerden que en cualquier momento ir para las preguntas que tengamos. Aquí revisando el chat exactamente en preguntas y respuestas, no exactamente, no veo ninguna. Listo. Entonces vamos a continuar. ¿En dónde nos habíamos? Entonces, les estaba mencionando, voy a meterme un poquito por la parte en la que considero que tuvo la falla. Entonces, les estaba mencionando que... sí, No, profe, te iba a decir que te habían mencionado en el chat que perdieron el hilo cuando estabas explicando las fases del estado del arte, justo donde acabas de poner. correcto. Bueno, entonces voy a recapitular menosmente esta partecita de las fases del estado del arte. Entonces les había mencionado que en el estado del arte, para la formulación y la construcción de ese estado del arte, nosotros vamos a tener 3 fases. Entonces, número 1, la fase de planeación, la fase de diseño y gestión y la fase de análisis. En la fase de planeación vamos a tener 3 ítems. Primero, el encasillamiento en el tema de investigación que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el área de investigación grande donde vamos a trabajar? Luego hacemos un barrido inicial, que es una recopilación de información, de artículos, de documentos, de libros o capítulos de libros, en los cuales entonces esté contenida la información relacionada con el área. Luego vamos a tener una pregunta guía que compara con el barrido y una revisión digamos, la superficial que se le hace a los artículos. Nos enteramos de qué es lo que ya en particular queremos estudiar de esa área. Después, en la fase de diseño y gestión, entonces vamos a tener el diseño de una estrategia para poder, digamos, clasificar la información. Tenemos una lectura lineal en la que vamos a revisar, en este caso, todos los artículos, y una fase de fichado en la que vamos a clasificar toda la información de acuerdo con el diseño que nosotros estamos especificando. Finalmente, tenemos una fase de análisis en donde vamos a interpretar toda la información que tenemos, vamos a mirar de ahí qué es lo que nos va a servir o cuáles son las conclusiones que derivamos de ellos. Después, elaboramos ese estado del arte con base en la información recopilada y finalmente lo formalizamos uniendo ese estado del arte con el resto del documento de la investigación. Entonces, para poder explicar mucho mejor estas fases y hacer más hincapié en ellas, vamos a ir trabajando paralelamente con un ejemplo. Digamos que hice para esta presentación de forma que fuera lo más constructiva posible, ir desarrollando un ejemplo en vivo y en directo a la medida que vamos haciendo los pasos. Vamos a elegir un tópico y a medida que les vaya escribiendo los pasos, yo lo voy a ir desarrollando. Entonces, vamos entonces a mirar esas fases de la investigación de esta manera. Número 1. Entonces, como se los mencioné, lo primero que tenemos que hacer es elegir una temática. Entre más específica sea, es mucho mejor la revisión de la información, pero no tiene que ser algo demasiado específico. Puede ser inclusive lo más general posible. Entonces, por ejemplo, esta información dentro de la ingeniería, permítame un momento. A ver, un poquito. ¿Qué pasó?
Listo. Disculpen que estoy en el web. Bueno, entonces les estaba comentando. Vamos a elegir una temática. Yo soy ingeniero químico de formación y les estaba hablando del cambio climático y todo eso. Para que hagamos este ejercicio y sea muy práctico, vamos a elegir una tecnología para el, digamos, relacionado con la generación de energía alternativa, que va a ser entonces la energía solar. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestra temática. Vamos a partir del hecho de que yo voy a ponerme en la posición en la que no sé nada de la energía solar. Creo que todos hemos escuchado lo que es la tecnología para aprovechar la energía solar, pero tal vez no todos sepamos exactamente cómo funciona y en qué va. Sabemos que es una de las formas de energía alternativa. Probablemente muchos han visto lo que es un panel solar, pero voy a ponerme en la posición de que yo no sé qué es. Simplemente me gusta la energía solar, he escuchado la energía solar. Vamos a trabajar con energía solar. ¿Listo? Entonces, lo que sigue en este caso es hacer un barrido. En el barrido, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a buscar o a comenzar a buscar información que nos permita completar las finalidades y los objetivos del estado del arte. Recordemos que en ese estado del arte, ¿qué es lo que queremos hacer? Número uno, comprender mejor el área de estudio. Número dos, entender unas tendencias de una vanguardia. Hola. Entender unas tendencias y una vanguardia. También tenemos informarnos, identificar instituciones, autores, etc. Entonces acá hay unas ideas de cómo hacemos ese barrido. Primero que nada, algo preliminar para tener presente. Los estados del arte preferiblemente tienen que basarse en información científica, es decir, en artículos, en revisiones de estados del arte, en capítulos del libro, etc. No aceptamos, y pues creo que a todos les han mencionado eso bastante y lo deben tener presente, no se aceptan wikis o páginas que pueden editar las personas. Por ejemplo, Wikipedia y páginas como Wikipedia, como en su momento era como GeoCities, por ejemplo, que eran páginas para buscar información general, no son permitidas ni colocar en Google y abrir la primera página relacionada con ellos, sino que preferiblemente tienen que ser fuentes bibliográficas confiables, artículos científicos y capítulos de libros. Dentro de los artículos, entonces, vamos a encontrar una categoría en particular que son las revisiones o los artículos peer review, que son los artículos que yo más les recomiendo cuando se trata de una investigación en la que tenemos poco conocimiento o pocas ideas. Se recomienda que le demos prioridad a los artículos más recientes, que sean de acceso abierto o que estén disponibles gratuitamente en bases de datos de bibliotecas y universidades. Lo vamos a ver. ¿Y cómo vamos a hacer ese barrido? Vamos a buscar documentos y vamos a revisar el resumen, las palabras claves, la introducción y las conclusiones, para que entonces nosotros sepamos si ese documento va a ser relevante para nosotros o no. Adicionalmente, va a ser muy importante registrar autores, instituciones o revistas que sean recurrentes en los artículos revisados. Es decir, si nosotros empezamos a mirar que casualmente, si los autores se repiten, le vamos a prestar atención a eso. Para poder hacer el barrido, vamos a ayudarnos de un recurso que se llama la matriz bibliográfica. Entonces, la matriz bibliográfica, vamos a sacar esta información que entonces va a consistir en un número de documentos o un número de, digamos, de trabajos que lo vamos a ir numerando del 1 al 6, el título de los artículos, los autores, la institución en la cual pertenecen esos, se está generado ese artículo, el tipo de artículo que hemos encontrado, el año en el que se realizó, una descripción corta, unas citaciones y la referencia bibliográfica que está relacionado con eso. Ahora entonces, como se los mencioné, hacer un ejercicio en vivo para que podamos contextualizar un poco cómo es que se realiza esta información. Entonces, vamos a ayudarnos. Aquí voy a separar un momento esta partecita de la información. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Entonces, ¿por dónde nosotros podemos empezar a buscar? Como les mencioné, Google no es precisamente la mejor fuente de información para esto.
Pero Google tiene una herramienta que es muy útil que se llama Google Scholar. Entonces a él podemos acceder colocando justamente Google Scholar. Y en Google Scholar, entonces, esta página, voy a aumentar un poquito el zoom para que se vea mucho mejor. Esta página, entonces, nos va a ayudar a filtrar información científica. Entonces, vamos a ingresar acá a Google Scholar y él nos va a permitir encontrar artículos, casos, cuando vamos a estudiar cosas relacionadas con leyes, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? ¿Cómo vamos a buscar sobre energía solar? Entonces, nos vamos a meter a este portal de Google Scholar y vamos a empezar a buscar. Muy importante. Lo recomendable es que se utilicen artículos en inglés. Entonces, nosotros podemos utilizar como palabras claves solar energy o energía solar. Para nuestro caso, por ejemplo, para que esto sea práctico, vamos a utilizar el concepto de energía solar y vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a colocarlo como energía solar y lo vamos a demostrar. Bueno, hay un problema con los artículos que están en español, y es que la mayoría de ellos son artículos viejos, desde el 2007, 2013, etc. Entonces, para ayudarnos y para mostrarles una forma de revisión un poquito más juiciosa, vamos a hacer la búsqueda en inglés. Entonces, en este caso, vamos a hablar de solar energy. Y acá, entonces, vamos a encontrar diferentes artículos científicos que se encuentran dentro de él. Yo les había mencionado entonces que los artículos pues tienen varias clasificaciones, entre ellas estudios y sobre todo pues cuáles son las revisiones que estamos y los artículos de revisión. Por ejemplo, miren que aquí el primerazo nos va a salir un artículo de review, pero acá, The Solar Energy for Future World a Review. Este, por ejemplo, puede ser un artículo bastante interesante. Google Scholar adicionalmente nos ayuda con varias cosas. Número uno, no solamente nos pone el artículo, sino que en ciertas ocasiones, si el artículo es de acceso libre, podemos acceder a él a través de este enlace que tenemos por acá. Entonces, por ejemplo, este artículo de Solar Energy tiene un documento abierto en este enlace de acá. Entonces, nosotros le podemos dar aquí en PDF academia.edu y él nos va a dar el acceso hacia el artículo. Vamos a ver un momentito mientras va cargando. Y acá entonces tenemos esta información. Esto por acá para zoom. Y entonces acá tenemos nuestro primer artículo. Entonces, todos estos artículos que dicen review o que dicen revisión van a ser de alta utilidad para nosotros. Y este artículo, por ejemplo, puede ser interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a nuestra matriz de bibliográfica, acá la tengo, voy a colocarla un poquito grande, y vamos a tomar información relacionada con eso. Entonces, primero le vamos a dar un número, entonces, este va a ser el artículo número 1. Vamos a colocarle el título, entonces vamos a venir por acá y vamos a copiarle el título de Solar Energy for a Future World a Review. Entonces acá vamos a copiarlo para que es fácilmente llevarlo a Word sin problemas de formato y lo vamos a escribir por acá. Solar Energy for Future World a Review. Vamos a listar los autores. Recordemos que aquí va a ser muy importante que tengamos un cierto seguimiento a cuáles son los autores más importantes relacionados con el tema. Entonces, por ejemplo, vamos a tener entonces entre los autores, entonces, por ejemplo, aquí están estos dos, Nadarayat Khanna y Divagar Bajista. Entonces, vamos a llevarnos a todo. Un momento. Buenas noches. Te hago una pregunta. ¿Tú sí realizaste la reserva de este espacio? ¿Solo ingresaste al espacio? Discúlpeme un momentito.
Vamos a darle un ratito al profesor que lo acaban de mover de salón. Vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Ya seguimos con la clase, con el aula abierta. Denos un momento, solucionamos lo que pasó. María Fernanda, no sé si estés de acuerdo, ¿enviamos el link de asistencia o esperamos que el maestro regrese? Ay, yo ya lo envié. No sé si lo vieron, el link de Sí, 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 ya, perdón, no lo había desplazado hacia asistencia ya abajo. se Disculpa. lo voy a poner. Ya no se preocupen. Acabo de hablar con el profesor Sergio Castañeda. Hubo un problema en Medellín con la gestión de espacios. Él en este momento está buscando dónde ubicarse para poder continuar con la clase magistral, pues con el aula abierta. Entonces, por favor, les pido no se desconecten y continúen. Ya les vuelvo a enviar el link de asistencia. Recuerden que pues la asistencia se recoge y se tiene en cuenta. Em, por favor, esperen un momento que ya el profesor se va a volver a conectar. O, pues no conectar, sino va a seguir con el aula abierta.
Listo, ya estoy por acá de vuelta. Les ofrezco enormes disculpas. Tuvimos un problema de logística relacionado con las aulas, pero ya me encuentro por acá de vuelta. Quedo entonces pendiente para continuar. Profe, aprovechemos que estás así, que tuvimos esta pausa obligatoria y te habían dejado una pregunta antes de que pasara esto y es, ¿qué tan tarde? O sea, hay dos, espérense, ya les digo, hay tres. ¿Desde qué año se considera que un artículo es muy antiguo y que ya no es tan confiable? Podríamos empezar por ahí. Correcto. Bueno, y lo que se sugiere a la hora de hacer una revisión del estado del arte es que los artículos no tengan una, digámoslo así, una vejez superior a los 5 años. Después de ese tiempo se considera que ya han habido cambios significativos dentro del ámbito que hay. Ahora, ahí hay que diferenciar entonces dos cosas. Hay, por ejemplo, hay ciertos artículos o ciertos libros en donde hay consignadas definiciones básicas que no cambian a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, si nosotros por ejemplo, si fuera una investigación que involucra conceptos de matemáticas, entonces, por ejemplo, las operaciones con fraccionarios están consignadas en libros que son del 80, del 85, del 1800 y pedazos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si esos libros son referentes en el tema, ya digamos el asunto de la antigüedad no les pesa tanto. Pero cuando nosotros estamos ya mirando un tema y queremos mirar la vanguardia de qué tanto ha avanzado, entonces ahí sí un límite de 5 años es como lo máximo que se permite. Ahora, para Profe, que... Sí. una cuestión, creo que como estás compartiendo pantalla, se te está congelando porque se te ve doble. Entonces, Se me para que ve podamos doble. tener un poquito más fluido. Sí, porque sigues compartiendo la pantalla. O sea, A ver, yo veo. o cambia de cita. Y sí, Yo miro. Es decir, en este momento que estoy compartiendo la pantalla, me veo 2 veces. no, ya no. Es que antes estabas compartiendo la pantalla de Teams. Ah, ok. La Pero pantalla. ya se me ve bien. Por cierto, Sí, la cámara ya sí, sí. funciona. Ah, bueno, ¿En listo. cuál de Sí, las dos? entonces, ¿no? No, sí, sigue, sigue. Ah, bueno, entonces les comentaba que un artículo se considera muy viejo más allá de los 5 años, es el valor de referencia. Y también, pues, la recomendación es que siempre se busque lo más moderno posible. En caso tal, como les digo, que el artículo sea pues ya muy viejo, la literatura no ha avanzado mucho, 5 años es como el punto de referencia. A menos que se trate de libros o de textos de referencia, que en eso sí, pues, digamos, es más flexible el asunto del tiempo. Correcto. ¿Cuál es la segunda pregunta? Eh, brevemente, la pregunta es si estas páginas, como generalmente están en otro idioma, ¿hay alguna aplicación que las traduzca de inmediato? No, como son PDFs, los PDFs tienen el inconveniente de que son, digamos, son complicados de traducir. Ahora, si lo que quieren es tener como una versión en español, entonces lo que se puede hacer es descargarlos y en este caso, pues pasarlos puede ser, por ejemplo, con el traductor de Google. En esta etapa de barrido que estamos haciendo, no es tan significativo, digámoslo así, que la traducción sea demasiado precisa, porque finalmente cuando hacemos el estado del arte final, nosotros tenemos igual que colocar nuestra propia redacción, que es combinando toda la información que se tiene. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a descargar el artículo, voy a ponerlo así como está, Solar Energy Review, y entonces vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, podemos algo simple, como les mencioné, el traductor de Google. Déjame probar algo. De pronto puede que me equivoque, pero vamos a mirar si la opción de Google que traduce documentos funciona.
Como lo mencioné, el problema con los PDFs es que a veces no son tan legibles para estas herramientas de traducir o de leer cosas. Entonces vamos a mirar, ahí estamos. Entonces, vamos a ver acá. Yo veo, pero no está el internet está lento. Bueno, entonces, para que no nos compliquemos mucho, entonces ya una vez tú tienes descargado ese documento, vamos a ver qué se me hizo, por ejemplo, acá. Entonces, tú puedes irle traduciendo los diferentes bloques de texto. Entonces, por ejemplo, si queremos coger algo de este resumen. Entonces, ¿cómo recomiendo yo que se puede hacer? Si, digamos, nos interesan estas secciones o lo queremos pues leer de esa manera. Primero, pasarlo por un bloc de notas, para que, por ejemplo, muchas veces ocurre que estos textos tienen saltos de línea. Entonces acá uno, por ejemplo, le puede ir quitando los saltos de línea para que no vaya a interpretar que las frases están cortadas. Y después, entonces, por ejemplo, acá podemos traer esto. Y de esta manera se lo podemos traer al traductor y pues que nos ayude un poquito. Yo no llevo esto porque está como tan lentito. Algo. Bueno, no sé por qué estará como tan lento el traductor. Permítame, yo hago algo entonces distinto. Acá. Vamos a volver a ponerlo. Yo voy a hacer esto. Discúlpeme que ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver, entonces él tiene esta opción para traducir documentos. Miremos a ver si nos funciona colocar el PDF y que nos lo coloque en español. Vamos a ver cómo nos va con eso. Esa puede ser una alternativa. Ahora, mi recomendación personal es que de preferencia utilicen mejor el documento directamente en inglés. Vamos a ver qué hizo. No sé qué descargó, pero... Ah, sí, mira, sí funciona. Entonces, para ya terminar de responder tu pregunta, mira, sí lo hace y lo colocaste en el mismo PDF y todo. Ahora, como te lo mencioné, lo único es que a la hora de revisar, pues miren bien que sí esté correcto. Por ejemplo, estos saltos de línea que les mencioné, que son muy comunes en los PDFs, entonces ahí está. Pero sí, mira, lo tiene ahí ya en español y todo. Entonces esa es una alternativa. Pueden usar esta opción de documentos y parece que lo hace supremamente bien. Listo. Aunque como les digo, preferiblemente hacer el ejercicio de utilizar los documentos directamente en inglés. Listo. ¿Y cuál es la tercera pregunta, Mafe? No, solo eran dos. Qué pena. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces les estaba mencionando que en nuestra matriz de bibliografía, nuestra matriz bibliográfica, entonces vamos a colocar el título, vamos a colocar los autores. Entonces, bueno, vamos a aprovechar que bueno, que tenemos este superdocumento por acá en español. Entonces,
podemos colocar el título en español o lo podemos dejar en inglés. Vamos a utilizar en español, ya que lo tenemos ahí a la mano. Entonces, vamos al título, entonces los autores. Yo siempre paso el texto por el blog de notas para que, digamos, el formato a la hora de pegarlo en Word no nos vaya a quedar con letra fea, con cosas grandes, etc. Miremos de qué institución son. Esa también es una parte muy importante para poder identificar entonces de dónde son. También que, por ejemplo, aquí dice pequeñito que ellos son de la Universidad de Ingeniería Agrícola, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Jamna en Sri Lanka. ¿Listo? Es muy importante que nosotros estemos recopilando esos nombres de las universidades porque pues de esta manera nosotros podemos saber, por ejemplo, qué instituciones educativas son las que desarrollan este tipo de trabajos. Bueno, el título entonces vamos a colocar si es un review o es una investigación normal. Vamos a decir entonces, como ya lo acabamos de ver, que es un artículo de tipo review. Aquí aprovecho entonces para contarles que los artículos de tipo review o revisión son, digamos, ya estados del arte ya conformados. Son un muy buen punto de partida porque dan definiciones, tienen ya una recopilación de hechos, de datos y son una ayuda gigantesca, sobre todo como se los mencioné para el momento en el que tal vez uno no tenga tanto conocimiento del tema o apenas está empezando. Este artículo es del 2016, es un artículo bastante viejito, entonces aunque aquí lo estamos usando para fines del ejemplo, digamos no es el más recomendado por el tiempo que tiene. Y acá entonces se recomienda colocar una descripción corta de qué es lo que tiene este artículo, como algo que les permita a ustedes saber qué tiene de particular. ¿Cuál es entonces la recomendación? Este artículo, pues pueden ver que tiene 14 hojas. Lo que vamos a hacer en este aspecto de barrido es simplemente leer el resumen, que es este abstract, que aquí le trajo como abstracto, pero es el resumen. Y vamos a fijarnos de ahí qué es lo que él va a mencionar. Entonces, por ejemplo, en el resumen nos hablan de que la demanda mundial de energía está creciendo rápidamente debido a la explosión demográfica y los avances tecnológicos. Y es importante optar por fuentes de energía renovables y confiables. La energía solar, entre otras fuentes, es una fuente prometedora, de libre acceso y que sirve para gestionar problemas de crisis energética a largo plazo. La industria solar se está desarrollando de manera constante y es al mismo tiempo una fuente importante de energía. Se ha convertido en una herramienta para saber estatus y bueno. Entonces vamos simplemente como a irnos a lo que nos dicen por acá, que es la mejor tecnología. Por lo tanto, este documento analiza la necesidad de la industria solar con sus conceptos, escenario energético y aspectos destacados. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una descripción. Lo que vamos a extraer en esa partecita es simplemente el documento que tiene y qué es lo que trae. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos saber o tenemos ya una idea de que en este documento vamos a analizar todo lo relacionado con energía solar, cuáles son los fundamentales, el escenario o el marco energético en el que está, posibles aplicaciones. Y aquí hay algo muy importante. Recordemos que nosotros estamos identificando problemas de investigación que estén a la vanguardia. Entonces, este artículo, por ejemplo, miren que nos habla de posibles aplicaciones y esta parte, barreras para una mejor, ahí nos quedamos cortos con la frase, es para una mejor ¿qué? Para una mejor industria. Listo. Recuerden que se utilizan estos traductores como el traductor de Google, estas cosas, lean muy bien, porque recuerden que ellos también tienen unas limitantes en la lectura de documentos. Entonces, miren que aquí dice las barreras para una mejor, la industria solar en el futuro, entonces, para que siempre estén muy pendientes de eso. Recuerden que en todos estas búsquedas, si nosotros vamos por el camino corto, que es, por ejemplo, traducir el documento, copiar y pegar frases, o inclusive utilizar ChatGPT o alguna herramienta de inteligencia artificial, es muy importante siempre leer, siempre tener organizada la información que estamos utilizando. Listo. Entonces, para la industria y resolver la crisis energética, listo. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros ya tenemos una idea
Yo cierro esto, de lo que estamos haciendo. Ya tenemos entonces un primer artículo que nos da una industria solar en el futuro. Ya tenemos un artículo que, por ejemplo, ya sabemos que nos va a meter un poco en el mundo de lo que son las barreras. Entonces, miren que ahí, por ejemplo, ya encontramos un documento que tiene unas características que van a ser fieles a lo que estamos necesitando. Listo. Entonces, este artículo puede ser muy prometedor, puede ser muy agradable, entonces lo vamos a dejar. Bueno, volviendo aquí al Google Scholar y a la búsqueda que estamos haciendo, entonces veníamos por aquí. Vamos a mirar, entonces, nuevamente lo que estábamos buscando. Muy bien. Otro de los ítems que es muy importante a la hora de revisar artículo es el número de citaciones que él tiene. Un artículo que sea muy citado, es decir, que aparezca mencionado en otros artículos, significa que es un artículo muy bueno. ¿Dónde encontramos esta información? Cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos la herramienta de Google Scholar, él por acá tiene esta opción que dice Cited by. Entonces le damos clic acá, perdón, no acá, sino que aquí aparece este número, 1888 artículos. Si lo comparamos con los otros, miren que los otros documentos están citados 461 veces, 1315, 442, 335, 240. Entonces, por ejemplo, podemos ver que comparado con los otros artículos, este tiene un número muy alto de citaciones. Entonces, aquí también vamos a registrar eso. Entre más citaciones tenga el artículo, significa que el artículo es mejor, es más aceptado y más utilizado, o sea que es bastante atractivo para nuestra revisión. Y en la referencia, algo muy importante, pues ustedes ya saben, o ya les habrán, seguro en trabajo lo han hecho, siempre al final de todos los documentos nos van a pedir que referenciemos utilizando las normas APA. Google Scholar nos ofrece esa ayuda. Por acá donde dice Cite, miren por acá ese site con estas comitas, ustedes le dan clic, aquí les aparece la citación del artículo con diferentes estilos de citación. Normalmente, por ejemplo, para el contexto de la universidad y las investigaciones que hacemos aquí en el Poli, se utilizan las normas APA. Entonces, mírenlo por acá. Entonces, es muy importante que además nos llevemos la citación de una vez para que al momento de la compilación, dentro del documento, cuando ya terminemos el artículo y todo eso, entonces le coloquemos de una vez la cita. También se recomienda mucho que utilicen un programa para gestionar citas bibliográficas, como puede ser el Mendeley, que el Mendeley es este programa es muy bueno para hacer citaciones. Él está acoplado con Word y él, por ejemplo, tiene por aquí la opción de referencias, un botón para introducir referencias bibliográficas. Pero que eso pues ahorita, sobre todo por el tiempo, no voy a entrar a detallar demasiado. Listo. Muy bien, entonces lo que hacemos en este paso de barrido es hacer digámoslo así, es llenar esta tabla. Se recomienda que para una buena revisión bibliográfica hayan aproximadamente entre 20 y 30 documentos. Y miren entonces que en este caso nosotros no estamos leyendo los documentos completos, simplemente nos estamos fijando un poco en la información superficial que tienen. En el título, quiénes son los autores de la universidad, de qué tipo es el artículo que vamos a usar, de qué año, una descripción que nos muestre o que nos identifique el artículo más o menos que contiene, cuántas citaciones tiene y las citas. Nosotros entonces podemos continuar trabajando. Aquí es muy importante entonces uno de los aspectos que les mencioné y es que siempre le vamos a dar relación a los artículos que sean recientes y sobre todo que sean de acceso abierto. Hay muchos de los artículos o de las piezas de información que son pagas. Por ejemplo, este segundo artículo que es Solar Energy Materials es de la Wiley Online Library, o sea, la Wiley es una editorial que publica libros científicos y sobre todo libros relacionados con física, con química. Es una librería muy buena, pero resulta que en este caso que en el Google Scholar no tenemos ningún enlace al lado. Quiere decir que este no es de acceso abierto. Si nosotros abrimos ese artículo, por ejemplo, nos venimos por acá, van a encontrarse entonces la revista que se llama Advanced Materials. Es un artículo entonces relacionado con materiales para energía, pero cuando le damos PDF, él nos va a pedir tarjeta de crédito.
Si, digamos, ustedes son investigadores pudientes, pues están siendo financiados por una universidad, los artículos pagos suelen ser muy buenos, porque justamente, pues si cobran por ellos es porque tienen un rigor muchísimo mayor que el que tienen los artículos que son disponibles a las personas. Se permite acceso, entonces, por ejemplo, que se pueda ver 25 $25 para verlo una vez, para verlo 48 horas. Eso sí, la recomendación es que si deciden hacer esto, pues aprovechen muy bien el tiempo, porque miren que la versión para descargar vale $59. Entonces, desafortunadamente, algo que siempre se ha criticado, que siempre pues, se ha puesto en la bandeja de lo que es la ciencia, es el acceso a la información. Desafortunadamente, tenemos que trabajar con buenos artículos. Bueno, ahora, Google me va a colocar particularmente artículos que sean muy consultados, pero pueden ver, por ejemplo, que muchos de ellos son muy viejos. Yo puedo hacer un barrido mucho mejor aquí a la izquierda utilizando algunas de esta información. Por ejemplo, en este que dice Custom Range in Anytime, yo puedo colocar desde qué año quiero los artículos. Por ejemplo, Google me coloca por defecto que sean desde el 2020, que digamos es un tiempo de 4 años que puede ser apropiado. Entonces, si le damos clic en Since 2020, aquí van a aparecer muchas más, ya artículos muchísimo más modernos, desde el 2022, 2023. Miren este, por ejemplo, este es muy interesante. Este es un libro. Los libros son fuentes de consulta excelentes. Entonces, por ejemplo, este está perfecto. Y miren, es del 2023. Tiene 4.048 citas. Entonces, miren que en este caso estamos haciendo un barrido de artículos y de información que a mí me interesan y que a mí me necesitan. Nuevamente, pues vamos a tener algunas limitantes, por ejemplo, con ciertas revistas que van a tener digamos, algunas limitantes, algunas que van a tener limitantes de acceso, pero también vamos a encontrar muchos de acceso abierto, que van a ser muy importantes, y miren que tenemos bastantes. Otra cosa que es muy importante es que uno también puede consultar la calidad de las revistas. Por ejemplo, esta revista Nature es una revista muy buena, es de las mejores revistas que existen en el mundo. Y pueden ver que los artículos tienen citaciones muy altas, tienen 1.669 citaciones en este caso. Y pues uno también puede fijarse de ello. Listo. Bueno, la idea del ejercicio era que pues pudiésemos llenar al menos 4 artículos, pero pues por las finalidades de tiempo, pues no vamos a quedarnos únicamente con este. Pero entonces vamos a suponer que llenamos esta información. ¿Listo? Entonces en ese caso hemos desarrollado nuestro barrido. Incluir artículos de tipo review. Estos de tipo review son los que más información tienen, además que ayudan mucho a buscar qué se ha hecho. Buscar artículos recientes de acceso abierto, usemos el abstract, se pueden mirar las palabras claves, se pueden mirar la introducción y las conclusiones para determinar la relevancia del artículo. Y como se los mencioné, registremos autores, instituciones, revistas que sean recurrentes. A medida que nosotros llenamos esta tabla, acá van a ir apareciendo autores en común, van a ir apareciendo universidades en común, entonces es fundamental tener ese registro para que nosotros sepamos como, bueno, este artículo es de un autor que aparece mucho, quiere decir que el artículo tiene una alta probabilidad de estar bien. Listo. Muy bien, y entonces, con base en esto, lo que vamos a hacer es formar una pregunta guía. Permítanme un momento. Acá. Y es formular una pregunta guía. Entonces, entre las cosas que, por ejemplo, nosotros vimos en este artículo, esto que está en color rojo, vimos este ítem, las barreras para una mejor industria solar en el futuro. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a buscar qué es lo que dice ese artículo específicamente sobre eso. Entonces, vamos a venir por acá a nuestro artículo traducido y entonces, si nosotros le hacemos otro barrido, simplemente lo bloqueamos y pasamos, vamos a encontrar por aquí, al fondo, esta parte. Voy a saltar todo esto. Aquí pues vamos a ver definiciones, gráficos. Este artículo, por ejemplo, miren que es muy interesante. Y por acá al final, entonces va a aparecer algo que nos puede ser muy útil. Y es las barreras que están relacionadas con la energía solar. Miren que
diciendo que la industria solar se está desarrollando, tiene barreras de su camino al desarrollo. Entonces, es muy importante, porque ahí es en donde yo voy a encontrar algunas ideas de qué puedo investigar. Entonces nos van a decir, en primer lugar, la tecnología solar es compleja, costosa y requiere tecnología avanzada. Entonces aquí, por ejemplo, miren que sin yo saber nada de la energía solar, no he visto qué es, pero ya ahí me está diciendo que es una tecnología que es compleja y cara. Es un problema grande. Número 2, nos dice que el rendimiento de los paneles solares depende de factores ambientales, como la intensidad de la luz, la nubosidad y la velocidad del viento. Miren que cuando nosotros hablamos de energía solar, ¿qué es lo primero que se nos puede ocurrir como una de sus fallas? Que, por ejemplo, haya nubes. Si las nubes tapan el sol, pues la energía solar no va a funcionar. Entonces aquí, por ejemplo, yo también puedo mirar ciertas cosas o hacerme algunas ideas. Tercer lugar, la conciencia de los beneficios potenciales de la industria debe aclararse a poblaciones rurales. Y es algo que, por ejemplo, nosotros podemos intuir. Es bueno. ¿Será que un pueblo o una vereda, un lugar que está un poco más aislado de pronto o que tiene menos acceso a ciertas fuentes de información o de formación académica, tiene la capacidad de entender por qué necesitaría colocar energía solar? Esa es una muy buena idea o una buena pregunta al respecto. Dice, la influencia potencial de la competencia en otros mercados. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta de lo que nos están diciendo, es que la energía solar tiene mucha competencia. No es una fuente que uno diga, wow, voy a irme a la energía solar. Nos dicen que las células solares están hechas de diversos productos químicos tóxicos para el ambiente. Entonces miren que al yo hacer este barrido y sobre todo encontrar estas barreras, yo ya tengo muchas posibilidades de investigación. Yo podría pensar, por ejemplo, en este caso, entonces como una pregunta guía, ¿cuál es el efecto de los materiales de energía solar en el ambiente? Porque aquí nos están diciendo que son tóxicos para ese medio ambiente. Listo. Una vez yo tenga esa pregunta guía, o ya me decanté, por ejemplo, por el efecto en el ambiente de los materiales solares, yo ya puedo empezar a depurar mi búsqueda. Entonces, por ejemplo, en lugar de simplemente centrarme en artículos que tengan que ver específicamente con la energía solar, empecemos a buscar artículos que tengan que ver con los problemas ambientales de la energía solar. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos unas palabras importantes que son tóxicos para el medio ambiente. Entonces, solar energy y, por ejemplo, agreguémosle la palabra toxic o toxic waste y vamos a mirar. Y entonces miren lo que aparece acá. Entonces ahora miren el primer artículo que aparece, Potential Environmental Risks of Solar Cells, Current Knowledge and Future Challenges. Listo, entonces miren que ahora de hablar simplemente de energías solares, hemos encontrado una serie de artículos que ahora tienen que ver con el impacto ambiental de las celdas solares. Listo, entonces ahora yo voy a continuar mi barrido, pero en lugar de simplemente hablar de energía solar, ya voy a colocar artículos que específicamente hablen de los riesgos ambientales. Y aquí, por ejemplo, tenemos nuevas revistas donde nos van a hablar entonces de los riesgos de la energía solar. A grandes rasgos, yo que he estado un poquito metido con la tecnología, ¿qué vamos a encontrar? Que estos paneles solares se suelen degradar y suelen caer como si, por ejemplo, uno vaciara aceite. Entonces piensen como una rampa, le colocamos aceite y él lentamente se va a ir cayendo. Entonces miren acá, tenemos ahora un artículo que nos va a dar información sobre eso. Entonces, miren lo importante de lo que hemos hecho. Solamente lo hicimos con un artículo, pero noten que con solamente ese artículo nosotros ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a hacer. Otra cosa, miren que el problema de los tóxicos, si nos venimos por acá, miren que es del 2020, del 2021, inclusive nosotros podemos decir, bueno, miremos artículos desde el 2023, y en el 2023, miren este, Our Review of Toxicity Assessment Process of Solar Photovoltaic, y es del 2024. ¿Eso que nos da a entender? Que ese tema es de vanguardia, es un tema moderno, o sea que lo que yo voy a estudiar ahí tiene cabida en nuestro momento, y es un tema que puede ser muy interesante, y miren que aquí va a aparecer
Entonces, muchos, pues inclusive por acá hay artículos que ya les van a brindar soluciones, y ahí entonces es donde yo me voy construyendo ese estado del arte. Ahora, una vez yo ya tengo ese barrido, lo siguiente entonces es clasificar la información. Voy a pasar esta parte muy veloz, como les digo, pues más que todo por la cuestión del tiempo, no me quiero demorar ni alargar demasiado, pese a los inconvenientes que hubo. Entonces, el siguiente paso es el del diseño y la gestión. Yo ya tengo una serie de artículos con una información. Ahora lo que tengo que hacer es definir de qué manera yo voy a extraer la información de ahí que me sirva para construir mi estado del arte. Lo primero es definir unas categorías donde clasifiquemos la información. Estas deben ser precisas y relevantes y pueden modificarse. Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos lo que se llama una matriz de análisis de contenido. Entonces, vamos a colocar nuevamente el número de los artículos y vamos a tomar información que sirva para las diferentes categorías que vamos a establecer. Una forma muy práctica en la que se recomienda hacer artículos, por ejemplo, se las traigo por acá, es clasificarlos de acuerdo con ciertos ítems importantes de lo que tenemos dentro de los estudios. Entonces, primero, hablar del artículo, hablar del problema abordado, y lo que vamos a hacer en estos ítems de acá es comenzar a copiar y pegar información que nos sirva para el estado del arte. Entonces, por ejemplo, vamos a llevarnos este artículo, este que está relacionado con los tóxicos o con estos problemas ambientales. Inclusive vamos a ver si nos podemos traer este superartículo del 2024, que pues es muchísimo más fuerte. Listo, entonces vamos a descargarlo. Por acá nos dicen que seamos el botón. Esta librería, Elsevier y Science Direct son artículos fuertes, recomendados. Ahora, ¿qué pasó? No me quiere reconocer como humano. A ver, yo veo. Ah, bueno, ya me reconoció como humano. Vamos allá. Miren este artículo del 2024. Un artículo maravilloso y que nos va a servir muchísimo para eso. Le vamos a llevarnos este artículo. Voy a dejarlo así. Vamos a hacer la trampita de traducirlo a español para que podamos trabajarlo rápidamente. Pues a ver, yo veo. Vamos a traernos este nuevo artículo por acá y lo vamos a traducir. Como este artículo está está más larguito. ¿Tiene cuántas hojas? Tiene 20 páginas. Entonces, vamos a ver, Google dice que lo está traduciendo. Vamos a ver con qué nos sale acá. ¿Cuál es el traducido? Creo que es este. Bueno, entonces tenemos nuestro artículo, una revisión de los procedimientos de evaluación de la toxicidad de los módulos solares fotovoltaicos. Entonces, acá nosotros hemos estado colocando números, entonces vamos a suponer que ese artículo, digamos, es el número, vamos a colocarle aquí como el número 2. Listo. Vamos a colocarlo aquí, entonces vamos a extraer la información al número 2. ¿Qué problema está abordando? Entonces aquí sabemos que él está abordando el problema pongámoslo así, toxicidad en materiales de paneles solares. Ah, bueno, algo muy importante. Antes de que hagan este barrido, es muy importante que antes de cruzar a eso, revisemos ahora sí los artículos que hemos estado descargando y sobre todo los que tienen que ver con información. Entonces, por ejemplo, antes de entrar a la parte de la toxicidad, la recomendación es que lean los reviews donde les hablan qué es la energía solar, cómo se utiliza, cómo funciona. También, por ejemplo, acá pues, ya tenemos una descripción de qué es un panel solar, qué es una celda fotovoltaica, qué es un sistema fotovoltaico, para que podamos entender los artículos siguientes. Cuando nosotros ya vamos muy a la especificidad de cada artículo, ellos empiezan a saltar detalles que asumen que el autor conoce. Entonces, siempre que hacemos estos barridos y después siempre revisen posteriormente la parte teórica de los artículos, para que puedan entender, por ejemplo,
de los tóxicos, pues, de los materiales tóxicos, entonces a qué se refiere. Listo. Entonces estamos por acá. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es copiar y pegar párrafos o partes de la información que nos sirvan para completar estas categorías. Por ejemplo, para la introducción, ¿cuál es el problema de investigación que ellos abordan? Pues, por ejemplo, aquí a grandes rasgos podemos ver que, según la agencia, se prevé que el volumen de módulos fotovoltaicos que llegan al final de su vida útil alcance los 8 millones de toneladas métricas. Esto, por ejemplo, puede ser importante. Estamos diciendo que si estamos hablando de un problema de basura que pueden tener los paneles solares, nos va a interesar saber cuántos se prevé que va a ser ese tamaño. Pues vamos a llevarnos eso. Y eso lo vamos a copiar acá. Listo. Vamos a copiar toda la información que nos parezca interesante y que corresponda con estos ítems. Por ejemplo, de la metodología, por aquí, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, ¿qué información tiene? Entonces, nos hablan de composiciones, de metales. Si tenemos dibujitos que nos sirvan, nos llevamos los dibujitos, los colocamos en esto. Y entonces, uno va colocando esto. Entonces, el método, cuáles son los resultados importantes de la investigación, conclusiones y comentarios. Los comentarios donde nosotros vamos a colocar frases personales como de qué nos pareció el artículo, qué tiene de interesante, qué funciona, etc. ¿Listo? Entonces, como se los mencioné, aunque mi interés era pues, poder tener algo más riguroso, hacerlo paso a paso, pues por el tiempo no lo voy a detener demasiado. ¿Listo? Entonces, llenamos una matriz con esto. Después hacemos la lectura, vamos a revisar cada artículo y vamos a copiar todos los bloques de información que correspondan con las categorías que definimos, que es lo que les acabo de mencionar. Básicamente aquí no es necesario que sea muy riguroso y tampoco es necesario como que entremos a redactar. Copien y peguen lo que sirva ahí. Y después hacemos el fichado, que es lo que colocamos dentro de los párrafos, dentro de las casillas, con párrafos que correspondan con las diferentes categorías que estamos haciendo. Pero ya tenemos eso y tenemos ya una matriz completa con información, vamos a la parte del análisis. Primero vamos a revisar qué escribimos. Entonces, de todo esto que copiemos y peguemos en estas casillas, vamos a depurar o vamos a revisar, pues de ahí que me sirve. Para recordarlo, le damos una redacción. Entonces, por ejemplo, se prevé que el módulo del módulo, entonces, por ejemplo, corregir la ortografía, mirar los párrafos que copiamos, los vamos a revisar, los vamos a escribir bonitos. Después de eso, entonces, vamos a coger toda esa información y la vamos a reorganizar en un solo párrafo. Entonces, ya cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del estado del arte, entonces vamos a empezar a organizar toda esa información. Sin embargo, como ya está clasificada por bloques, yo ya sé qué información debe ir junto a qué otra información. Y vamos entonces a ir construyendo cada paso del estado del arte. Ahí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que nos falta información. Entonces, agregamos más revisión, más fuentes de información, siempre siguiendo ese proceso de primero hacer el barrido y después colocarlo en la matriz de análisis. Finalmente, cuando todo está listo, vamos a volver a leer nuestro estado del arte terminado y vamos a fijarnos si cumple con sus finalidades. Si yo ya conozco más del tema, si yo ya sé cuál es la vanguardia alrededor de él y cómo se trabaja al respecto. Listo. Y bueno, entonces de esta manera, pues les comparto la bibliografía que utilicé para la presentación y les doy a todos las gracias por haber estado presentes en esta charla. También agradecimientos enormes pues por la paciencia ante los inconvenientes y que pues aunque no se cumplió completamente con el paso a paso que quería, espero que lo que les mostré les haya resultado útil, les haya dado nuevos horizontes y panoramas y les ayude muchísimo en sus futuras actividades de investigación. Quedo entonces atento a dudas y preguntas. Bueno, mientras esperamos a que presenten dudas o preguntas los estudiantes, les volví a dejar el link de inscripción. No olviden llenarlo, es importante para confirmar tu asistencia a este evento. Y además, pues les recordamos que estas aulas abiertas van a ser subidas a final de
semestre, sí, normalmente es a final de semestre, en el canal de YouTube de la Dirección de Investigación. Ahí pueden encontrar todas las aulas abiertas en general que se han hecho en los últimos 2, 3 semestres más o menos. Entonces, pues los invitamos a revisarlas y no olviden inscribirse y pues quedamos pendiente a cualquier pregunta. Perfecto. Entonces, no sé si hay dudas o preguntas. Igualmente, cualquier inquietud, pues en la charla seguramente se les remitirán mis datos de contacto, mi correo, y pueden preguntarme todo lo que quieran. Por favor, muchachos, no tengan pena en preguntarle al profesor, en verdad, aprovechen esos espacios, son muy buenos profesores, aprovechen despejar cualquier duda que les haya quedado sobre cómo hacer un buen barrido para estados del arte en investigación. Bueno, parece que no hay dudas o preguntas. Revisando el chat, la universidad tiene una biblioteca virtual, ¿cómo aprovecharla? Esta grabación en vivo la Sí, puedes encontrar, espérate, la grabación en vivo se pueden encontrar en el canal de YouTube. Esta no la van a encontrar realmente hasta final de, de semestre este año. O sea, normalmente los estamos subiendo en noviembre cuando termina todo, que nos pasan como el archivo de. Entonces te podría decir que están normalmente en enero, diciembre, normalmente están subidas en el canal de YouTube. Y pues lo que te decía, profe, la universidad tiene una biblioteca virtual y cómo aprovecharla. No sé si les quieras contar un poco de Alejandría y todo este tema. sí, claro. La universidad tiene entonces algunas bases de datos. Una que, por ejemplo, es muy útil, si vamos a iniciar sesión por acá de la universidad. Entonces, y es este. Entonces, a ver, ¿dónde está el perfil? Vamos al perfil, al panel de control, perdón. Entonces, por acá, en lo que son los servicios, si miramos entonces algunos otros, por acá, ver todos, vamos a encontrar entonces este que tenemos acá, el catálogo de SISNAP, del Sistema Nacional de Bibliotecas. Entonces, si le damos esta partecita, esta página, bueno, esta es una de todas. Ya Mafe mencionó Alejandría, que también es otro espacio para bases de datos. Este, pues, en particular, Coja, también tiene bastante información. Entonces, cuando entramos acá, venimos aquí donde dice Biblioteca Virtual de Recursos Electrónicos, que nos va a llevar a la página del CREA y por aquí, entonces, tenemos esta opción de bases de datos. Aquí al interior de estas bases de datos, entonces van a aparecer diferentes revistas. Entonces, por ejemplo, van a estar clasificadas principalmente en orden alfabético. Y acá, entonces, por ejemplo, bases de datos jurídicas, van a tener Profe, se revistas te congeló la relacionadas pantalla. con. Se me congeló la pantalla. Sí, nos quedamos en la página principal de. Ya está. Ya se Sí, descongeló. sí, un poquito. ¿Listo? ¿En qué página? ¿En qué página nos quedamos? Ya estamos en el CREA. La pantalla se había congelado justo en cómo entrar. Pero pues Ok, o sea, desde aquí atrás. ya te digo porque creo que está de nuevo congeladita. Porque sí, o sea, sí, desde ahí. Listo. Entonces aquí les comentaba
Coja. Este es uno de las fuentes de información de las bases de datos. Y dentro de él, entonces, esta página encontramos este ítem que se llama Biblioteca Virtual y Recursos Electrónicos. Entonces, dentro de él nos va a llevar a la página del CREA y el CREA, entonces, tiene unas bases de datos aquí establecidas. Y dentro de él, entonces, van a encontrar diferentes revistas para buscar información de todo tipo. Una de ellas, que por ejemplo les recomiendo mucho y que es bastante útil, es la base de datos del DOA. Es esta que está aquí, está acá, que es el DOA, que es De una base nuevo de datos congelada. para ciencia. Sobre congelada. Sí, seguimos en la página de Ipoli. No estamos en el CREA, entonces pues O sea, otra vez estamos aquí en la ya se descongeló. sí, ya. Perdón. Entonces acá en la del COA. Entonces, y otra vez, veamos en Biblioteca Virtual Recursos Electrónicos. Y por aquí entonces nos va a llevar a la página del CREA. Hasta aquí vamos bien. Y en el CREA está la parte de repositorios. Vamos bien, Mafe. Sí, ya vamos bien. Listo. Entonces, en repositorios y entonces acá, dentro de esta página van a encontrar diferentes repositorios y diferentes cositas. Entonces, les estaba contando que uno va mirando cada uno de esos repositorios y, por ejemplo, por la letra D, hay dos que son bastante interesantes y bastante útiles, que son ¿los de qué pasó? Por eso los ticos salían. ¿No? ¿Qué pasó? En un momento, que no se congeló la pantalla, pero se congeló la página. Antes, ahora sí. Entonces, les estaba diciendo que por la letra D van a encontrar, por ejemplo, la página Dialnet y la página de DOA. Entonces, una cosa muy importante es mirar los letreritos, el ámbito en el que trabajan. La DOA, esta de acá, trabaja en ciencias. Es una página muy interesante y, sobre todo, es de acceso libre. Entonces, uno puede meterse acá y dentro de él uno también puede buscar información. Entonces, por ejemplo, en Articles yo puedo colocar Solar Energy, es el tema que estábamos abordando, y dentro de él entonces vamos a encontrar artículos que justamente tienen que ver con energía solar. Acá lo mismo, se le puede colocar filtros, se puede filtrar por fechas, se pueden colocar los artículos más modernos, Tecnoeconomic, y por ejemplo este es un artículo económico. Por ejemplo, si nos fuimos por la línea de la factibilidad económica de la energía solar, este artículo lo tiene. Y entonces aquí se pueden ir guiando también. Entonces, este COA, que es una de las bases de datos, Alejandría es otra, la biblioteca tiene bastantes extensiones de bases de datos, que ahí siempre ya como lo mencionó Mafe, pueden utilizar estas que se encuentran disponibles desde la página principal del Poli, también desde la página de la biblioteca, y ya posteriormente pues pueden verlo con más detalle en la grabación del aula abierta de bases de datos. Profe, hay un par de preguntas más, pero creo que ya por la hora podríamos ir cerrando. Tú decides. Podemos mirar otra, antes de que a las 8 haya más clase y ya vamos a ver. Si quiere, indícame otra de las preguntas. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Te está diciendo que, pues así como viendo y revisando,
Eh, son un par de preguntas sobre dónde pueden encontrar pues, las aulas abiertas eh, y hay una acá que dice, quisiera saber cómo se abordaría el tema del estado del arte cuando se trata de algo nuevo, por ejemplo, crear un producto de software. Creo que podemos cerrar con esto. Ok, listo. Entonces, crear un producto de software, la recomendación entonces para el estado del arte es que utilices lo que son lo que se llama una búsqueda de patentes. Como en este caso tú vas a hacer un desarrollo nuevo, entonces vamos a volver al Google Scholar. Google Scholar tiene una opción que permite buscar patentes. Déjame, ¿dónde está? Oh, déjame una cosita, creo que se llama así. Esta. Pues en este caso, a ti te va a ser más interesante esta otra aplicación de Google que se llama Google Patents. Entonces, cuando uno va a hacer algo de nuevo conocimiento, entonces vamos a tener dos categorías. La que tú estás mencionando, que es un producto nuevo, un desarrollo nuevo, un software nuevo, lo tienes que filtrar a través de una de las patentes, para que tú sepas que ese producto que estás haciendo es realmente nuevo y que alguien no lo ha hecho. Entonces, aquí en la categoría, entonces, por ejemplo, no sé, vamos a colocar Solar Energy, es la que estamos mirando, y él, por ejemplo, va a sacar patentes de productos para generar energía solar. Por ejemplo, aquí podemos ver un generador de energía fotovoltaica y diferentes tipos de dispositivos para energía. Entonces, aquí, por ejemplo, tú puedes guiarte de si tu software ya existe o ha sido abordado de una manera similar. La segunda opción, ya cuando vamos a algo más científico, por ejemplo, que queremos explorar algo nuevo que no se haya hecho desde la tecnología, lo que toca hacer entonces es revisar más exhaustivamente los artículos. Por ejemplo, supongamos que en las celdas solares que vamos a hacer queremos desarrollar un nuevo material. Entonces, lo primero que yo tengo que demostrar en ese caso es que el material no haya sido estudiado antes. Buscamos en el Google Scholar por el material y si nos encontramos con que ese material no existe o es nuevo, entonces el estado del arte se construye con base en los materiales ya existentes y generando una conclusión de por qué tú consideras que el nuevo material va a mejorar o es mejor que los otros que ya has revisado. Entonces ahí lo que ya haces es invertir un poco o invertir un poco el objetivo, que es decir o justificar qué es lo que falta o que no hay para que tú puedas entrar a trabajar con ese nuevo desarrollo. Y el estado del arte es simplemente decir que ya se ha hecho y que realmente no hay nada relacionado con lo nuevo que estás trabajando. ¿Listo? Este Google Patents te puede ayudar mucho con el desarrollo de software que estás mencionando, si lo quieres pues formalizar. Hola Fernando, tu micrófono. Qué pena, es que no me doy cuenta que estoy hablando con el micrófono cerrado. Ya creo que con esto podríamos estar dando finalizada el aula abierta de hoy. Recuerden que nos vamos a encontrar en la próxima aula abierta que va a ser dentro de 15 días. La programación ya se las comparto. Denme 5 segundos, lo tengo aquí a la mano. Y tengan en cuenta que las aulas abiertas son cada 15 días y a final de año se suben al canal de YouTube la dirección de investigación. También ya les paso ambos links, denme 5 segundos. Y ya, muchachos, un gusto en verdad que hayan estado. Perdonen en serio las molestias. Sé que fue bastante agotador en sentidos de conexión y pues por lo que pasó durante, en verdad nos excusamos, esperamos que al menos haya podido servirles para entender un poco cómo hacer un buen estado del arte y ya les paso el canal de YouTube de la dirección de departamento. Aquí dice departamento, somos ahora dirección y
las aulas abiertas, la ¿Puedes programación de compartir aulas tu abiertas. pantalla, por favor? Me recomiendo. ¿La mía? Sí, estás, por lo que estás haciendo, mostrando alguna programación o solamente el No, enlace. no la iba a compartir. Iba a compartir el link. Dale, súper. Sí. Mi internet está fallando también bastante, entonces preferiría no ponernos en más. Aulas abiertas. Y listo, aquí están. Este es el calendario de aulas abiertas y las que vamos a tener en lo que queda de este año. Entonces, espero hayan al menos despejado sus dudas y que pasen una buena noche. Profe, no sé si tengas algo que decir para cerrar. No, agradecerles realmente a todos su asistencia, la paciencia, las preguntas, a Hugo, a Timafe por toda la parte logística. Muchísimas gracias.